Buenos días, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acá un día más. Gracias por seguirnos como Fundación Nicolás. Estamos topando temas muy fuertes, muy poco hablados, silenciados y queremos que el duelo gestacional, perinatal y neonatal, que lo hemos vivido, las dos, gestacional y perinatal, no sea un tabú. Es por eso que nosotros em, cada día nos esforzamos para tener los mejores profesionales para que estén al alcance de todas y todos los que nos ven como familias, como padres y como acompañantes. El día de hoy estoy con Estefi Hidalgo. Estefi Hidalgo es psicóloga clínica y también es dula y asesora de lactancia. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida, Estefi. Muchas gracias, Steffi. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos ven después en esta entrevista. Para mí es un gusto acompañarles y justamente darle un espacio importante a este tema que es tabú, que es silenciado y que muchas familias necesitan que pues pueda ser un tema más abierto para que puedan recibir acompañamiento y el sostén que se merecen también. Entonces, para mí es un gusto súper grande. Muchas gracias, Steffi. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las diferencias que existen en duelo gestacional. Teniendo en cuenta que son 9 meses o 40 semanas, ¿no es cierto? 40 semanas de gestación, los sentimientos van cambiando, comienzas a crear un vínculo, no es lo mismo la primera semana que la semana número 40 con tu bebé. Entonces, partiendo de esto, también hay un dolor, porque el bebé puede fallecer las primeras semanas, puede fallecer después de las 15 semanas, o puede fallecer al nacimiento, como fue mi caso. Nació mi hijo y a las 9 horas falleció. La relación va cambiando y la conexión que tienes con tu hijo también. El amor no cambia, porque el amor está ahí, ¿no es cierto? Pero sí cambia la conexión y todos los anhelos que incluyen y que van dentro de esta gestación preciosa que lamentablemente a veces no sucede, no llegan a término y tenemos que decir adiós. Partiendo de esto, ¿cuáles son las diferencias que existen en duelo gestacional dependiendo la cantidad de semanas de gestación? Ujú. Ok, Steffi, yo ahí quisiera mencionar algo en primera instancia y es que un poco de acuerdo a las experiencias de las mamis y a lo que se ha reportado de las experiencias de las mamis, podemos ver que el dolor, independientemente de la semana de gestación, es un dolor que se vive de una manera muy particular y que, digamos, no está directamente proporcionado con la semana de gestación que estaba transitando esa mama, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar me parece importante como mencionar. Cada mami tiene una experiencia de duelo distinta. Y sí hay algunas características un poco que podemos mencionar en torno a el trimestre en el que el bebé falleció. Cuando estamos hablando de una muerte intrauterina temprana, que es durante las primeras semanas de gestación, lo que podemos ver es que las mamis pueden sentir muchísima soledad en el proceso de transitar su duelo. Nosotros diríamos que es como el duelo más silenciado, más desautorizado y menos acompañado. Y aquí te quiero contar algo que hay veces que las mamis que acompañamos nos cuentan y nos dicen, a mí mi doctor me dijo que mejor hasta que no cumpla las 12 semanas de gestación, mejor todavía no cuente, por si acaso pase algo. ¿No es cierto? Las mamis incluso también dicen, no, como que mejor todavía no voy a contar hasta que cumpla las 12 semanas de gestación. Y si es que llegase a pasar que el bebé fallece antes de esas 12 semanas de gestación, es un proceso de duelo que se va a vivir con muchísima soledad, ¿no es cierto? Incluso hemos leído algunos reportes que se menciona que el duelo durante las semanas de gestación recibe una atención sanitaria en hospitales y en las clínicas. La experiencia de las mamis de esperación, ¿no? Como frases de tipo, bueno, vas a tener otro bebé, no pasó tanto, entonces, eh, como
fuera tan doloroso, pasó tanto. Entonces las mamis pueden sentirse bastante invalidadas con esta tensión vivir, ¿no? Me parece importante mencionar es que de la mitad, cuando mami que está esperando un bebé, atraviesa en lo de esa mamá, también se comienza a ver desde el momento uno, ¿no es cierto? Un diálogo biológico muy importante entre el cuerpo de la mamá y entre el cuerpo del bebé, ¿no es cierto? Hay un fenómeno que se llama el microquimerismo maternal, que hace referencia a que las células de los bebés, las células madres, comienzan a albergar los tejidos de las mamis también, y puede durar las células de los bebés 20 años en el cuerpo de las mamás, y tienen Pero esta función. Sí, y tienen esta función tan linda, que es que si es que encuentran que algo está mal en el cuerpito de la mami, estas células tienen la función de ir y de sanar esa partecita. Entonces, como vemos, es una experiencia súper que atraviesa profundamente el cuerpo, la biología, la mente de una mamá, porque claro, cuando una mamá se entera que está esperando un bebé, cuando un papá se entera que están esperando un bebé, comienzan también a generar todo un proyecto de vida en torno a ese bebé, ¿no es cierto? Hay mucha ilusión de cómo va a ser mi bebé, cómo voy a ser yo de mamá, cómo voy a ser yo de papá. La familia también comienza a generar expectativas e ilusiones alrededor de este bebé. Entonces, cuando hay un duelo, cuando hay una muerte durante las primeras semanas de gestación, se está duelando el fallecimiento del bebé y también el proyecto de vida que se había configurado en torno a ese bebé. Entonces, un poco esto con respecto a cuando son las primeras semanas de gestación, ¿no es cierto? Que se duelan varias cosas. Se duela mi idea de cómo iba a ser yo de mamá, de cómo iba a ser mi bebé. Ahí ibas a decir algo, Tefi. sí, en estas primeras semanas que nos estás dando la especificación de este tipo de duelo gestacional, las primeras semanas, como tú lo dijiste, es muy silenciado, porque a mí también me dijeron, no digas Mm, nada, ¿no es cierto? Con Nicolás, con mi hijo, me dijeron, no digas nada, es preferible pasar las 15 semanas. Obviamente yo no me aguanté y avisé por la emoción. Es que es una emoción, ¿no es cierto? Pero en este caso puntual de las primeras semanas es desautorizado porque no lo hablas, porque no, ni tu pareja ni tú están permitidos hablar. Entonces, es un duelo, yo creo que es un duelo más, ¿cómo te digo?, más cruel, porque no lo dejan expresar, o tal vez es muy chiquito, entonces ni lo sentías, entonces ni se te veía la panza. No llores tanto. Entonces, bien dices tú que este duelo en las primeras semanas es silenciado y desautorizado. Pero, ¿qué decirles a las madres? Y darles esa valía de que el hijo valió, el hijo importó, el hijo fue anhelado y fue deseado desde la semana uno y que no permitan que esa desautorización de terceros anule todo lo que ella siente. totalmente, Steffi, y creo que ahí es muy importante como el antídoto es la autorización que podemos tener con nosotros mismos, ¿no es cierto? De que esa mami se reconozca a sí misma como mamá y que a ese bebé que falleció se le reconozca como ser social, ¿no es cierto? Porque nosotros, desde que está en la pancita, desde el momento uno que nos enteramos, ya estamos interactuando con ese bebé, ¿no es cierto? En la mente ya nos estamos generando un diálogo con nuestro bebé, ya topamos nuestra pancita, ya nuestra pareja nos da besitos en la pancita, hablamos, tenemos una conversación en torno a ese bebé que está siendo parte de la familia, ¿no es cierto? Entonces, ayer justo leía un relato de una mamá que decía describía un poco la forma en la que había recibido la atención sanitaria, que afortunadamente fue una forma muy respetuosa, y lo que más eh, le sostuvo a ella fue que la matrona que le estaba atendiendo se dirigía a ella como mamá
y se reconocía y reconocía al bebé, hablaba del bebé como bebé, ¿no es cierto? Porque muchas veces también cuando es la muerte durante las primeras semanas de gestación, los doctores usan términos como el feto, ¿no? Y realmente creo yo que lo hacen desde la intención de mejor llamarlo así, como que para que la mamá no se vincule tanto con el bebé, pero realmente esta mamá decía, a mí me reconoció como bebé, ¿no es cierto? Entonces, que el personal que nosotros como sociedad, ¿no? Porque somos hermanas, somos primos, somos amigas, el que la sociedad también se vaya informando de decir, ok, ella es mamá, ese hijito está gestando y yo puedo también con en que haya esta autorización, entender, de entender que ese dolor era lo más humano que esa mamá, ese papá podían sentir en el fallecimiento de su bebé. Entonces también autorizarnos a nosotros mismos y decir, hey, como tú dijiste, la emoción me desbordó y yo quise contar esta noticia, Claro, ¿no es cierto? Fue un claro. deseo tuyo. Tenías Tenías voces de no, mejor no lo digas, pero tú dijiste no, esta es mi experiencia, yo lo quiero contar. Y creo que lo mismo lo pueden hacer las mamás, autorizarse y decir, yo soy mamá, ¿no es cierto? Soy mamá de este bebé estrella. Qué lindo. Gracias, Steffi, porque es muy valioso también tener esa seguridad, darnos entre nosotras esa seguridad que a veces, no sé, se ve disminuida o tú crees que está bien. Y no, no está bien. Lo que tú piensas y lo que tú crees como mamá está bien. Y darle valor a ese bebé las semanas que haya estado contigo es muy importante porque va a ayudarte a procesar el duelo de mejor manera y transformarlo en amor. Chévere, Totalmente. Steffi. Entonces, habíamos visto este tipo de duelo de las primeras semanas. ¿Cómo trasciende o cómo va cambiando o cómo va evolucionando mediante las semanas este proceso de duelo? Ujú. Em, Cuando el fallecimiento del bebé es en la segunda o en el segundo o en el tercer trimestre de gestación, pues suele ser muy desconcertante, ¿no es cierto? Muy desconcertante para las familias porque la muerte de un bebé es algo que no se espera, que incluso dentro de nuestro léxico no hay una palabra para describir a papás, a mamás que han perdido a su bebé. Y usualmente cuando ya avanzamos en las semanas de gestación, tenemos muchos más momentos que atesorar, ¿no es cierto? Usualmente las familias ya hacen un baby shower o ahora como se hace el gender reveal, tenemos muchos más ecos, hemos escuchado el corazoncito de nuestro bebé muchas más veces. El vínculo requiere de justamente tiempo y ese vínculo, a partir de que la mamá ya siente las pataditas de su bebé, se hace mucho más visible también y el vínculo prenatal se va construyendo, eh, se va fortaleciendo, ¿no es cierto? Porque desde que ya la mami se entera que va a ser mamá, pues ya se empieza a construir este vínculo. Pero cada vez que van avanzando las semanas de gestación, se va fortaleciendo ese vínculo, se va construyendo mucho más, por lo que, por supuesto, que el dolor también. Entiendo que puede ir como aumentando también y muchas veces creo que puede ser cuando sucede en el segundo, en el tercer trimestre, muy difícil de entender, ¿no es cierto? Como asumirlo con mucho desconcierto, porque tenemos más cosas que atesorar, más recuerdos. Al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, la muerte sucede, cuando hay una muerte neonatal, cuando ya ha nacido ese bebé, pues tenemos también más recuerdos, más objetos físicos que atesorar, ¿no es cierto? Entonces tenemos la ropita, ya habíamos preparado el cuarto del bebé, tenemos como ya todo el nido que iba a recibir al bebé preparado, ¿no? Entonces, a la vez que tenemos más cositas también dentro del proceso del duelo, nosotros consideramos que esos objetos que tenemos pueden favorecer el proceso del duelo también, ¿no es cierto? Porque tenemos estos objetos que atesorar, estas memorias que recordar
de mi bebé, entonces puedo también de alguna forma honrar la vida de mi bebé, tomando en cuenta estas memorias y estos recuerdos que tenemos. Algo que yo creo que pasa cuando hay una muerte en el segundo, en el tercer trimestre, es que para la familia es mucho más complicado, es mucho más difícil sostener y acompañar a la familia, a papá y a mamá. Y muchas veces lo que tienden a hacer es a no decir nada, ¿no es cierto? A no hablar del bebé, a de alguna forma hacer como que si no existió esa gestación. Y cuando hay una muerte neonatal y ya tienen recuerdos y ya estuvieron con el bebé, eh, para la familia también de alguna forma es como pueden nombrar más, pueden Puede recordar ser, más. puede ser que esta etapa sea un poco más visible para para la familia, no para la mamá o para el papá, porque ellos están conscientes de que hubo un bebé desde la primera semana. Me refiero a familia como hermanos, los tíos, los abuelos. Es como mucho más, más vívido porque ya le vio la panza, porque ya les acompañaron a los ecos de 3D y se hizo el baby shower. Como dices, tienen un conjunto, tienes más, tienes una caja más de recuerdos, un poco más grande para poder vivir este duelo y de esa manera igual honrar la memoria de tu bebé, ¿no? De ese bebé anhelado, deseado, que vivió el tiempo que pudo vivir y que tenía que vivir, sin, sin encontrar culpables, ¿no es cierto? Porque hay un momento de conflicto en el duelo de nosotras como mamás. Tendemos a preguntarnos qué hice mal, qué comí, cómo me pinté, hasta el estado de humor. Llegas a culparte muchas veces, pero independientemente de eso, entiendo ahora contigo, Steffi, que con los recuerdos, las memorias que van quedando, poder transformar todo eso y poder honrar la memoria de nuestro hijo, ¿no? Mientras más o menos cositas tengamos, no, creo que eso, solo eso es el vínculo, ¿no es cierto? Es como la unión para poder transformar el dolor en amor. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Ujú. Sí, y justamente creo que en el proceso de duelar no hay nada más doloroso que el olvido, ¿no es cierto? Que sentir que de alguna forma esa experiencia que yo viví X número de semanas de gestación junto a mi bebé, junto a mi pareja, de alguna forma haya sido como borrada totalmente por mi entorno, es doloroso, ¿no es cierto? Y cuando un ser querido nuestro fallece, lo más lindo que podemos hacer es honrar su memoria, es nombrarlo, es justamente visibilizar su existencia y también un poco, como tú decías, tener esta posibilidad de lograr que ese amor trascienda y que sea súper incondicional, ¿no es cierto? Que el amor incondicional va más allá de la presencia física de nuestro ser querido. Y yo creo que esto que ustedes hacen como fundación, el tener estos conversatorios, llegan también a familiares y la idea es que podamos asumir una nueva forma de acompañar a las familias que están atravesando un duelo perinatal o gestacional. Y la forma de acompañar un poco también viene desde la presencia, desde el estar, desde el preguntar qué necesitas de mí, desde el no olvidar, desde el no invisibilizar y más bien cuando la familia se sienta lista, papá y mamá se sienta lista, poder traer a la conversación la memoria de ese bebé, ¿no es cierto? No hay nada más lindo que reconocer la existencia de ese bebé. Sí, sí, como tú dices, Steffi, es recordar y nombrar la existencia de ese bebé, por más pocas semanas que hayan sido, ¿no es cierto? Siempre hay un anhelo como abuelos, siempre hay un anhelo como tíos, siempre hay un anhelo como primos, ¿no es cierto? Que el primito ya va a venir o la primita va a venir, y no silenciar, no ocultar, independientemente de las semanas, porque cuando es invisibilizado el duelo en las primeras semanas, porque no le ves,
y es invisibilizado el duelo en las últimas semanas o en los últimos trimestres porque duele. Entonces, yo no hablo del bebé porque yo sé que le va a doler a la mamá, pero no, más bien es poder hablarlo y poder expresar lo que uno siente, porque si te tragas todo el dolor, entiendo que eso es malo, o sea, te estás tú comiendo solita en vida. Pero si puedes verbalizar y puedes exponer, ¿no es cierto?, a tu bebé en familia y puedes contar como cosa normal el nombre del bebé o cuando así, cuando estaba embarazada, ¿te acuerdas de hicimos esto? Y no silenciar. Algunos tips, Steffi, que nos puedas dar ya entendiendo que tenemos estos recuerdos y estos recuerdos nos permiten honrar la memoria de nuestros hijos, entendiendo que todavía hay un tabú y todavía nos quieren silenciar. ¿Qué tips podríamos dar, ¿no es cierto?, a las personas que nos ven como familiares y acompañantes para evitar ese momento tenso? Porque no hay solo una mujer en la familia, hay muchas mujeres en la familia y no es un caso aislado. Somos el 25% de las mujeres que hemos vivido este doloroso proceso de decir adiós a nuestros hijos. Con esto, ¿qué podríamos decirles a los familiares para no silenciar eh, el duelo? Ujú, ujú. Totalmente, Steffi. Y yo creo que como familia, podemos tener presente que sentir dolor es de vivir una experiencia en la que nuestro bebé ha fallecido. A veces Mm, hablar sobre el tema un poco, el utilizar la experiencia, el miedo de si quiere mencionar el nombre del bebé, de recordar que la mami está, que tiene de la intención un poco aliviar el dolor de mí, como de no recordar, pero quizás un poco creo que podríamos esta idea que nos hemos hecho en nuestra cabeza todos como sociedad de que era lo más humano que podía sentir esa mamá, era dolor, ¿cierto? Pero cuando el dolor es, es sostenido, es de alguna forma es más procesado porque no estoy sola sintiendo nada más que nada que sentir. Siento que me sienten, que para ellos es importante estoy sintiendo, qué necesito. Hay veces al comienzo que necesito conversar tanto, pero sí la presencia. Pero cuando yo voy preguntando, van avanzando los días, los meses, yo pregunto, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿No? Hacer rituales como familia también. Muchas veces las familias eh, deciden en la fecha, por ejemplo, lanzar globos juntos, enviar mensajes al cielo a ese bebé estrella. Entonces, todas esas son maneras de reconocer la existencia de ese bebé y que esa familia se sienta acompañada, que ese dolor esté sostenido en un recipiente. Ay, muchísimas gracias, Steffi, por estos tips, por enseñarnos también las diferencias. Independientemente, ¿no?, de las semanas de gestación, siempre vamos a tener un vínculo, un apego y un amor infinito. Y que nadie nos silencie, que nadie nos calle, porque es un amor que no se puede callar. Independientemente de las semanas de gestación, mamita, papito, eres totalmente libre de poder demostrar tu amor y de vivir tu duelo, independientemente de las semanas de gestación. Muchísimas gracias, Steffi, por estar acá, por acompañarnos una vez más y gracias a todos ustedes. Espero que todo lo que estamos haciendo les sirva y sea de apoyo para mucha más gente.
Muchas gracias, Steffi. No, muchas gracias a ti, Estefi. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.